Bienvenido a tu clase de historia del 2 de diciembre del 2021. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar con el repaso de la unidad 2. ¿Recuerdas que en nuestra clase pasada realizamos un cuestionario en donde estuvimos contestando preguntas que estuvieron relacionadas con la reforma, así como la República restaurada? Bueno, en la clase del día de hoy vamos a realizar una evaluación que se encuentra en nuestro libro de historia de la SEP. Abre tu libro en la página 72. En la página 72 aparece una evaluación. En esta evaluación vamos a repasar los temas que van desde los grupos conservadores y liberales hasta la batalla de Puebla, que fue el último tema que nosotros estudiamos. Aquí te voy a dar algunos indicadores para que tú puedas encontrar y puedas subrayar la respuesta que es correcta. Nuestro libro nos dice, subraya la respuesta correcta. La primera pregunta dice, grupo político partidario de que México fuera gobernado por un monarca europeo. Si tú recuerdas, en este bloque 2 estudiamos dos grupos políticos que tuvieron gran influencia en la política de México. Esos dos grupos eran, por un lado, los liberales y por otro, los conservadores. En la página 50 de tu libro aparecen las características de los grupos liberales y conservadores. Aparecen en este cuadro. Para poder responder la pregunta 1, tienes que leer las características en forma de gobierno deseada tanto del grupo liberal y conservador. Aquí se encuentra la respuesta a la primera pregunta. En la pregunta número 2 nos dice, documento elaborado en 1854 que desconocía el gobierno de Santa Anna. Aquí las opciones que nos dan son A, plan de Iguala, B, plan de Ayutla y C, plan de Casamata. Aquí una pista que te puedo dar es que este plan fue elaborado por el grupo liberal. Lo elaboraron Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal. Recuerda que este plan fue elaborado por el descontento que existía después de la dictadura de Santa Anna. Recuerda que Santa Anna se estuvo reeligiendo 10 veces para ocupar el poder en nuestro país. Después de que hayas contestado la pregunta número 2, vamos a ver la pregunta número 3. En la pregunta 3 nos dice, la Iglesia Católica consideraba que la Constitución de 1857 afectaba sus privilegios porque A, prohibía que se practicara la religión católica, B, nacionalizaba sus bienes que fueran improductivos o C, prohibía que se impartiera educación religiosa en las escuelas públicas. Una parte importante aquí es que recuerdes que la Constitución de 1857 lo que buscaba era que la educación fuera laica. También quería quitarle los privilegios a la Iglesia y al clero. Ahí en esta Constitución se escribieron 3 leyes importantes que estuvimos estudiando, que fue la Ley Juárez, la Ley Iglesias y la Ley Lerdo. Una vez que ya hayas contestado tu pregunta 3, vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos dice, lee el siguiente fragmento del Manifiesto a la Nación que Benito Juárez expidió el 15 de julio de 1867 con motivo del triunfo de la República. Entonces vamos a leer el texto. Nos dice, mexicanos, encaminémonos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades, para los derechos de todos los habitantes de la República, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una vez que hayamos terminado de leer este texto, vamos a pasar a nuestra página 73. En la página 73 aparecen unas preguntas en las cuales se hace un análisis del texto leído. Nos dice, responde las preguntas con base en el fragmento que leíste.
La pregunta 4 nos dice, ¿de qué trata el texto? Aquí, si tú recuerdas, nuestro texto nos hablaba acerca del cuidado que debemos de prestarle a la paz y tratar de consolidar a la paz como una parte importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos paz, se pueden lograr que se consoliden los derechos, que las autoridades respeten las leyes y que todas las personas gocen de plenos derechos. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Aquí vamos a escribir que trata acerca de cómo la paz nos ayuda a proteger nuestros derechos y a mejorar también las leyes. Aquí entonces yo escribí, la paz nos ayuda a proteger nuestros derechos y a proteger leyes, por lo que se debe de cuidar y fomentar. En la pregunta 5 nos dice, ¿qué significado tiene la frase? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase es emblemática de Benito Juárez y es muy común que la escuchemos en varias partes. Bueno, ¿tú cuál crees que sea el significado de esa frase? ¿Para qué crees que se utiliza esa frase? ¿Y por qué crees que Benito Juárez la utilizó en lo que acabamos de leer? Aquí vas a escribir cuál crees que sea el significado de la frase que dijo Benito Juárez. De esta misma manera, vas a contestar la pregunta 6, 7 y 8. Una vez que hayas terminado de contestar estas preguntas, vas a realizar la siguiente actividad. Como forma de repaso del bloque 2, vas a copiar en tu libreta la línea del tiempo que aparece en la página 46 y 47. Esta línea del tiempo. Tienes que copiarla con sus fechas, con sus periodos e inclusive colócales alguna ilustración para que te quede más claro de los acontecimientos que nos está hablando. Esto lo realizamos para reforzar lo que hemos visto en el bloque. Así también, debajo de lo que son los periodos, vas a colocar alguna información importante acerca de este. Por ejemplo, aquí yo dibujé una parte de mi línea del tiempo. Como observas, aquí están los años, arriba se encuentran los acontecimientos importantes ubicados por años, aquí debe de venir alguna imagen que sea representativa y que me ayude a recordar la información más fácilmente. Y abajo están los periodos, que serían estas flechitas que están aquí abajo. Bueno, abajo de estos periodos o de estas flechitas vamos a colocar alguna información que sea importante o relevante acerca del periodo. Observa cómo yo lo hice en mi línea del tiempo. Aquí, como observas, están mis periodos y abajo coloqué alguna información importante. Por ejemplo, en el periodo de la dictadura de Santa Anna, yo escribí, Santa Anna ocupó la presidencia 10 veces. Durante su dictadura eliminó derechos y libertades. Ese sería un ejemplo de lo que podías colocar en el periodo de la dictadura de Santa Anna. En el siguiente periodo, que fue la Guerra de Reforma, yo puse, también llamada Guerra de los 3 años, inició en 1858. De esta misma manera, debajo de los periodos, tú vas a escribir alguna información relevante acerca de este. Una vez que ya hayas terminado toda tu línea del tiempo, habrás terminado con tu clase de historia del día de hoy, que vas a subir como evidencia a tu plataforma. Tu plataforma vas a subir la evaluación de la página 72 y 73 y la línea del tiempo que dibujaste en tu libreta. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlos a la plataforma y que tengas un muy buen día.